Dios les bendiga, contentos nuevamente de estar aquí en esta reunión virtual. El tema que le traigo esta noche es un tema muy interesante. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, me la puede dejar ahí, obviamente en el área de los comentarios. Si tiene alguna reacción, lo puede hacer también. Así que quiero que me presten mucha atención en la noche de hoy. Voy a ir directo al punto, no voy a ser extenso. Así que présteme mucha atención. La historia se encuentra en Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 15, y les leo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque yo sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Y así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Como les decía, esta historia que utilicé, estos versículos que utilicé, son unos versículos que posiblemente ustedes han escuchado antes. Abraham es llamado el padre de la fe. Y Abraham, como ustedes saben, Dios le había prometido que iba a ser el padre de multitudes, el padre de naciones. Pero seguían pasando los años y Abraham y Sara seguían poniéndose viejitos y no podían tener hijos. Hasta que cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios les dio el privilegio de convertirse en padres de Isaac, de este hijo que llevó aquí a sacrificar. En el Antiguo Testamento eran normales los sacrificios de animales, los sacrificios de ovejas, de carneros, dependiendo de la ocasión, pero no los sacrificios de los seres humanos. Sabemos también lo que significaba este hijo para sus padres. Les decía que lo tuvieron a los 90 años de Sara y a los 100 años de Abraham. Imagínense tantos años ellos esperando a este hijo. No solamente era el hijo que ellos esperaban, sino que era el cumplimiento de una promesa que por mucho tiempo ellos habían esperado de parte de Dios. Y que Abraham había sido fiel y Dios a su vez había sido fiel y les había concedido esta promesa que él les había hecho hacía muchos años atrás. Cuando parecía más improbable que se cumpliera, Dios cumplió las promesas y les entregó a Isaac. Podemos imaginar cómo fue criado este niño. Como el nene de mamá y de papá, como el niño ansiado por tantos años, como el niño consentido, el único hijo.
Y si estudiamos la palabra nos damos cuenta de que Abraham era un hombre próspero, era un hombre que para ese tiempo tenía, si podemos decirlo así, un buen estatus económico. Así que podemos solamente imaginar cómo era la vida de Isaac, cuán bien tratado era este muchacho por sus padres. Pero hay algo que yo quiero corregir en esta historia. Y es que cuando la hemos escuchado, posiblemente nosotros hemos imaginado a un Isaac que era un niño, a un Isaac que era pequeño, que quizás tenía entre 3 y 7 años. Pero eso es un error. Isaac no era un niño cuando esta historia sucedió. Estudiando acerca de este versículo, yo lo había escuchado anteriormente, pero estudiando para este versículo, muchos de los conocedores del tema y muchos de los estudiosos de la cultura coinciden en que Isaac no era ni tan siquiera un adolescente, sino que Isaac era un hombre adulto que posiblemente estaba entre los 20 y los 25 años. Así que cuando esto sucedió, no estaba sacrificando, Dios no le estaba pidiendo que sacrificara un niño, que era fácil de cargar y llevar. Él estaba pidiendo que sí, que sacrificara a su único hijo, a su hijo amado. Pero estábamos hablando aquí de un joven, posiblemente entre los 20 y los 25 años. Así que estamos hablando de un hombre adulto, que era lo que Dios le estaba pidiendo que sacrificara. Otra prueba que vemos de que estamos hablando de un hombre es que se le dio la tarea a Isaac de cargar la leña. Un niño pequeño no puede cargar la leña que se necesitaba para este sacrificio. Así que quiero dejar claro en eso de que estamos hablando, sí, del hijo único de Abraham, pero estamos hablando ya de un hombre adulto. Otra de las cosas que quiero resaltar de este versículo es que yo no puedo imaginar el shock, la sorpresa de Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a su único hijo. No tanto porque era un hombre adulto, sino precisamente porque era su único hijo. Era su hijo amado. Era el hijo de la promesa. Era la contestación a la promesa que Dios le había hecho hacía tantos años antes. De ahí, de Isaac, se supone que iban a provenir todos los descendientes de Abraham. Esos descendientes que se iban a multiplicar como la arena del mar, que se iban a multiplicar como las estrellas que vemos en el cielo, que Dios le había hablado a Abraham. Se suponía que descendieran de Isaac. Pero entonces, si sacrificaba a Isaac, ¿de dónde iba a provenir toda esa descendencia? Pero no vemos en ningún momento en estos versículos que nos dice que Abraham titubeó. No nos dice que le cuestionó a Dios y le dijo: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? O Dios, ¿te volviste loco? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿O cómo va a ser posible que yo tenga descendencia si sacrifico a Isaac? No, en los versículos nos dice que después que Dios le dio la instrucción a Abraham, al otro día, muy de mañana, Abraham se levantó en obediencia y preparó todo para ir al lugar, al monte donde Dios le había dicho que iba a hacer ese sacrificio de Isaac. Entonces, cuando leemos un poquito más adelante en los versículos, vemos de que cuando se acercaban al monte, que cuando ya estaba a una distancia que podían verlo, el monte que Dios le había mostrado, él le dijo a sus sirvientes, le dijo a sus siervos: espérenme aquí, porque el muchacho y yo, y cuando estoy hablando del muchacho, está hablando del joven, mi hijo y yo iremos y adoraremos y regresaremos. Mire la convicción, mire la fe que Abraham tenía, un Dios que era fiel, un Dios que le había dicho que ese era el hijo de la promesa. Posiblemente había muchos escenarios en la mente de Abraham en ese momento. Posiblemente Abraham dijo: Dios tiene el poder para resucitar a mi hijo de los muertos. O Dios tiene el poder de hacerlo de tal manera. Simplemente Abraham tenía una convicción y tenía una seguridad de que él y su hijo adorarían y regresarían juntos. Aunque Abraham no podía entender lo que Dios le había pedido, él en ningún momento había titubeado. Él en ningún momento había puesto el freno. Él en ningún momento ignoró a Dios. Todo lo contrario. Él hizo rápidamente lo que Dios le había pedido. Y sabemos cómo terminó esta historia. Nosotros sabemos que Abraham e Isaac ciertamente llegaron hasta el monte, allí, hasta el monte Moría, donde Dios le había
pedido que fuera. Lo acabo de leer en los versículos. Y cuando estuvieron allí, que ya estaba atado, pero imagínese esto antes de eso. Imagínese que este hombre mayor, viejo, de sobre 100 años, le tiene que decir a su hijo joven, entre los 20 y los 25 años, cuando ya están en el monte y están preparando el altar del sacrificio, y le tiene que decir: hijo, tú eres el cordero de sacrificio. ¿Cómo Isaac tomó cuando su padre Abraham le dijo esas palabras? Yo no puedo imaginar cuál fue la actitud de él, pero en ningún momento vemos que dice que Isaac salió corriendo y tuvo que cazarlo como si fuera un cordero. No dice que tuvo que obligarlo para que él se acostara ahí en el lugar donde se iba a hacer el sacrificio. Nos dice que Isaac se acostó, Abraham lo ató como se ata un cordero, y ya estaba listo, levantando su cuchillo para obedecer a Dios y hacer el sacrificio que Dios le había hecho. Hasta que Dios envió a su ángel, cuando ya Abraham tenía el cuchillo listo para hacer el sacrificio, y le dijo: Abraham, Abraham, no lastimes al muchacho, no lo hagas, porque ya he visto tu fidelidad. Mire qué grande la fidelidad de Abraham, que no cuestionó a Dios, que fue obediente, que fue hasta el lugar que Dios le había dicho, que estuvo dispuesto a sacrificar lo que para él posiblemente aquí en la tierra era lo más importante, simplemente porque Dios se lo había pedido, y para Abraham Dios era lo más importante. El punto de esta enseñanza sería yo capaz de entregarle a Dios mi Isaac? Todos nosotros posiblemente tenemos un Isaac. Eso que es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que significa Isaac en esta historia? Isaac era el hijo amado, el hijo consentido, el hijo favorito de mamá y de papá, el hijo anhelado, el hijo que era la luz de sus ojos. Y Dios le dice a Abraham que se lo entregue un sacrificio. ¿Qué Dios hace ese tipo de cosas? ¿Qué Dios bueno, pudiera decir la gente que no cree en Dios, le pide a alguien ese tipo de cosas? Pero Dios no quería herir, no quería lastimar ni a Abraham ni a Isaac. Dios simplemente estaba probando la fe y la obediencia de Abraham. A ver si Abraham estaba dispuesto a entregarle a él lo que en esta tierra significaba lo más importante. A ver si realmente Dios era lo más importante para Abraham. Por eso es que Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio. Y fíjate, vamos a hacer un paralelo entre esta historia, entre la historia de Dios y su hijo. Isaac era el único hijo de Abraham, y Dios le pidió a Abraham que lo entregara en sacrificio. Jesucristo era el único hijo de Dios, y Dios lo entregó en sacrificio por ti y por mí. En el caso de Abraham, Dios lo detuvo y le dijo: no lo hagas, porque conozco su fidelidad. Pero como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, tú y yo, si hemos creído en él, no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Y en este monte, ahí donde ellos estaban, donde no había nada más, donde llegaron a Abraham y Isaac y no había ningún cordero para el sacrificio porque no lo habían llevado, de repente cuando Dios detiene a Abraham, cuando Abraham levanta su vista, ahí, al alcance de sus manos, como diríamos aquí, atorado, en algún lugar, por sus cuernos, estaba el cordero que ellos necesitaban para el sacrificio. Y Abraham sí hizo un sacrificio. Abraham sí, el sacrificio significaba un acto de adoración a Dios. Y Abraham adoró. Por eso es que Abraham le dijo a sus siervos: espérenme aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Y allí, por medio de esa ofrenda, de ese cordero, sin mancha, sin arruga, ese cordero perfecto que Dios le puso allí a Abraham, por medio de ese cordero, Abraham adoró a Dios. Y entonces, no debe existir nada, ni nadie en nuestras vidas que amemos más a Dios. Tú y yo tenemos que tomar el ejemplo de Abraham, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar hasta su único hijo para demostrarle a Dios su obediencia, su fe, y demostrarle a Dios que no había nada más importante que él para Abraham. ¿Quién o qué tu corazón ama de tal manera que todo gira alrededor suyo?
Mira, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, ese carro, ese trabajo, esa marca de ropa, esa serie de televisión, ese novio, esa novia, eso es lo más difícil de decir, lo más que duele. ¿A quién tu corazón ama de tal manera que no hay lugar para nada más en tu vida? ¿Qué está causando? ¿Qué cosa o qué personas que tú amas tanto está causando que tú dejes los planes de Dios para tu vida a un lado por esa cosa o por esa persona? Tal vez son otras cosas que has adquirido, que para ti son especiales, que para ti son importantes. De nosotros, en este momento, posiblemente tenemos un Isaac en nuestra vida y ni tan siquiera nos hemos dado cuenta que nosotros lo tenemos. Hoy Dios, por medio de este mensaje, te está diciendo: entrégame a tu Isaac en sacrificio. Pregúntale al Señor y Él te va a contestar. Mira, yo quiero que en este momento tú te hagas esa pregunta. ¿Qué es para mí lo más importante? Tanto que pudiera estar tomando el lugar de Dios en mi vida. ¿En qué tú inviertes más tu tiempo? ¿Qué te preocupa o qué te molestaría perder? ¿Entiendes ahora lo que representa un Isaac? ¿Qué es eso? Que aunque lo hagas quizás para Dios, está tomando el lugar de Dios. ¿Sabe? Obviamente ustedes saben que yo soy su pastor y que yo sirvo a Dios por medio del ministerio. Pero servir a Dios por el ministerio jamás puede tomar el lugar de Dios. El ministerio nunca puede tomar el lugar de Dios. El hacer cosas para Dios nunca puede tomar el lugar de Dios. El llevar la palabra, el evangelizar, todas esas cosas que hacemos para Dios, sí son importantes, pero jamás y nunca pueden tomar el lugar de Dios. Tu novio o tu novia jamás puede tomar el lugar de Dios. Esas amistades que tú tienes que quieres tanto, jamás pueden tomar el lugar de Dios. Cuando Dios nos pide algo, es porque conoce nuestro corazón y sabe lo que eso significa para ti. Entonces, esa es la mejor manera de probar cuál es el lugar de Dios en tu vida. ¿Estarías dispuesto a entregar eso que amas por Dios, porque Dios te lo pide? No podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón si no estamos dispuestos a entregarle eso que Él nos está pidiendo. Mateo 6:21 nos dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está lo que es para ti valioso, donde está para ti lo que representa algo muy importante, de mucho valor, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en tu carro, pues mira, tu carro para ti es lo más importante y no es Dios. Y esto quizás le puede doler a muchos. No estoy hablando de nadie específico. Estoy hablando de todos aquellos que están enamorados de sus carros. Sea quien sea que está viendo este video. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con eso que está tomando el lugar de Dios. Tu novio o tu novia. Tampoco estoy hablando de nadie específico. Si tu novio o tu novia para ti es más importante que Dios, tu novio o tu novia representa para ti tu Isaac. ¿Estarías tú dispuesto a entregarlo? Y fíjate, con esto yo no te estoy diciendo que termines una relación. Yo jamás me atrevería a pedirte algo así. Yo lo que te estoy diciendo es que evalúes qué lugar está ocupando esa persona. Para que una relación funcione, esas dos personas tienen que tener a Dios en el primer lugar. Esas dos personas tienen que tener a Dios en el lugar más importante. Y después puede venir su relación. Pero jamás y nunca esa persona puede ser tu Isaac. Jamás y nunca esa persona puede tomar el lugar de Dios en tu vida. Es muy fácil decir de labios: Señor, yo te amo y todo lo que tengo te pertenece a ti. Hasta que Dios te lo pida. Podemos decirle a Dios: Dios, yo te amo tanto que yo te daría cualquier cosa que tú me pidas. ¿Pero eso es verdad? ¿O eso es algo que solamente se escucha bonito cuando lo decimos? ¿Estarías dispuesta a entregarle a Dios de verdad eso que tanto amas? ¿O esa persona que tanto amas? ¿Qué sucedería si Dios te dijera: no tomes ese empleo nuevo que te va a pagar más de lo que tú estás cobrando ahora, pero que te va a impedir definitivamente congregarte?
¿Qué sucedería si Dios te dijera que en vez de pasar 7 o 8 horas en Netflix, y estoy siendo económico, porque yo sé que hay gente que pasa más tiempo, te dijera, pasa solamente 2 horas viendo Netflix y quiero que me dediquen más tiempo a mí, para conocerme, para buscarme? ¿Estarías dispuesto o dispuesta? ¿Qué sucedería si Dios te pidiera esa amistad tóxica? Sí, dije tóxica. Ese amigo, esa amiga que tú quieres tanto, que dices que es tu hermano o tu hermana, pero que tú sabes que lo que está depositando en tu vida no es de bendición. Que no es compatible esa persona con lo que tú eres si tú eres un cristiano o una cristiana. Las relaciones de yugo desigual no solamente están en las relaciones de pareja. Las relaciones de yugo desigual también están en las amistades. Ese amigo o esa amiga que tú amas tanto, que tú quieres tanto, pero que es tóxico o tóxica, que está depositando basura sobre ti, de la manera que habla, de la manera que actúa, de los consejos que te da. Tu hermano o tu hermana, ¿estarías dispuesto a sacrificarlo si Dios te lo pide? Decirte, es necesario que cortes amistad. No estoy hablando de enojarte con esa persona. Estoy hablando que cortes la influencia que esa persona tiene sobre ti. ¿Estarías dispuesto si Dios te lo pide? No si yo te lo pido, yo no te lo estoy pidiendo. Pero ¿estarías dispuesto, dispuesta si Dios te lo pide? Entrégame esa amistad. ¿Cuál es ese Isaac que Dios te está pidiendo a ti en esta noche? Pregúntale al Señor y de seguro Él te va a dar la respuesta. Si es que ya tú no sabes cuál es. Posiblemente ya tú sabes cuál es tu Isaac. Él te revelará, si tú se lo pides, eso que en tu vida está ocupando el lugar que solamente le debe pertenecer a Dios. Nuevamente, no estoy diciendo que no ames a tu novio o tu novia. No estoy diciendo que no ames a tus amigos o amigas. No estoy diciendo que no ames a tus familiares. Te estoy diciendo que no pueden tomar el lugar de Dios en tu vida. Quizás estás en desacuerdo conmigo, pero entonces permíteme hacerte esta pregunta. ¿Quién te dio a ti lo que tú amas? ¿Quién fue el que te regaló esa pareja? Si está siendo de bendición para ti. ¿Quién te lo regaló si es la contestación a una oración? Dios, ¿verdad? Pues entonces esa persona no puede tomar el lugar de Dios en tu vida. ¿Quién te consiguió el trabajo a ti? Posiblemente tú dirás, bueno, yo lo conseguí llenando una solicitud. ¿Y quién hizo que decidieran por ti por encima de todos los demás? Dios te entregó ese trabajo. Dios te regaló ese trabajo. ¿Quién te ha dado todo lo que tú tienes? Dios. A menos que tú seas de esas personas que se crean y digan, todo lo que yo tengo yo me lo gané yo. Es gracias a mí. Déjame decirte que todo lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha entregado. Porque ha sido posiblemente una bendición de parte de Dios. Estás amando la bendición y te estás olvidando de quien te bendijo. Es la pregunta. Otra pregunta. En esta noche, ya para cerrar este tema, yo quiero que tú y yo elevemos una oración al Padre Celestial. Para que el Padre Celestial nos revele a nosotros si tenemos un Isaac en nuestra vida que está tomando su lugar. ¿Sabes? Muchas veces, o de seguro será difícil, entregar eso que amamos si Dios no los pide. Yo lo sé, yo lo reconozco. Conozco amistades que han pasado por esa situación. Yo mismo he tenido que entregar cosas que he anhelado y que he amado porque Dios me lo ha pedido. Pero ¿sabes qué? Nuevamente yendo al final del pasaje de Abraham, si tú te das cuenta, Dios no le quitó a Isaac a Abraham. Como Dios probó la fidelidad de Abraham y Dios probó la fe y la obediencia de Abraham, que estuvo dispuesto a entregarle lo que él más amaba en esta tierra, porque lo amaba más a él, Dios le devolvió a su hijo. Dios le devolvió a su Isaac. Y no solo eso, sino que Dios cumplió la promesa de hacerlo el Padre de multitudes. Si tú y yo estamos dispuestos a entregarle a Dios eso que aquí en la tierra es lo más importante para nosotros, te aseguro que Dios te lo va a devolver con creces. Te aseguro que lo que Dios te va a devolver, será mucho mejor de lo que tú le entregaste a Dios. En esta hora, yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos. Vamos a orar.
Vamos a presentarnos delante del Padre Celestial y dejarle saber que de verdad nosotros no queremos a nada ni a nadie que sea más importante que Él en nuestra vida. En esta hora, Padre amado, venimos delante de tu presencia a darte gracias por el privilegio que nos das aquí de manera remota, de manera, Señor, esta transmisión en vivo, de poder compartir la palabra. En esta hora, Señor, yo presento a cada persona, a cada joven que está escuchando, Señor, esta transmisión. En esta hora, Señor, que nos presentamos delante de ti, diciéndote que no queremos que haya en nuestra vida nada más importante que tú. Que no queremos que haya Isaac en nuestra vida, Señor, y que en esta hora queremos que tú nos muestres si hay un Isaac en nuestra vida, Señor, para nosotros entonces entregártelo, para dejarte saber que en nuestra vida no hay nada más importante que tú. En esta hora, Señor, yo declaro que tú eres lo número uno en mi vida, y todos los que están orando conmigo, que lo están orando, Señor, te están dejando saber que tú eres lo número uno en sus vidas. En esta hora, Señor, si hay alguien que está escuchando que no te conoce, lo presento delante de ti. Y en esta hora oro para que tenga un encuentro verdadero contigo. Nuevamente te doy gracias por la oportunidad de traer la palabra por medio de esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora les doy gracias por el tiempo que estuvieron aquí en esta sintonía. Les voy a pedir por favor que compartan para que este mensaje pueda llegar a más personas. Así que nuevamente, muy buenas noches y que Dios les bendiga.